Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos profundamente a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden en este nuevo ciclo 2024 que iniciamos recientemente en este mes, así que agradecemos a los que nos siguen. Por supuesto, nuestro agradecimiento a los que colaboran con TLV1. Es importante su aporte para que TLV1 siga en el aire y podamos continuar llevándoles, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto, y les anuncio que está un sitio de TLV1 nuevo que se llama TLV1 Clips, que es donde estamos subiendo toda la programación antigua, que venimos desde el 2012 produciendo muchos de los programas que creemos han sido de gran interés para todos ustedes. Bueno, están vuelta nuevamente subidos para que obviamente han sido grandes clases en su momento para que la gente los aproveche y vuelva de vuelta a rememorar las viejas épocas de TLV1. Ponemos como siempre este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos ilumine como argentinos, como hispanoamericanos, el mundo entero que está en conflicto y que bueno, esperamos la luz al final del camino a través de las oraciones obviamente y su manto. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema del campo, ¿no es cierto? El campo, cómo está con este nuevo gobierno. Hemos visto el DNU, hemos visto la ley ómnibus, tema de retenciones, que fue tanto conflictivo en una época, que en este año, en esta nueva etapa, cómo este tema funciona, si el campo siendo el motor fundamental, o uno de los motores fundamentales de la producción argentina, sigue teniendo peso o no sigue teniendo peso. Cómo es el mundo agrario, agropecuario, ganadero, ¿no es cierto? Cómo estamos posicionados frente a un mundo tan complejo, que aparte se acerca a una agenda que quiere empezar a imponer determinadas estructuras de cómo alimentarnos. Eso por otro lado. También lo que tiene que ver con el clima, el campo, ¿no? De esta agenda, las sequías, ¿no es cierto?, las lluvias desmesuradas o las sequías tremendas que hay en diferentes partes de la República. Esto se está dando, ¿por qué motivo? ¿Es un producto de la naturaleza o hay algo incentivo detrás de todo esto? También la liberación de tierras, ¿no?, de lo que ha funcionado, ¿no es cierto?, a través de este DNU y a través de la ley ómnibus, o que ha sido rechazada por completo, pero bueno, que calculan que van a empezar a presentar diferentes temas de esta ley en pequeñas dosis, a ver si eso pasa de alguna manera en este esquema. Y después, por supuesto, el tema Santa Fe, ¿no?, que acaba de tomar una deuda en relación al campo, ¿no?, y a diferentes estructuras del campo. Bueno, vamos a tocar un poquito de estos temas con un gran amigo de la casa, que es abogado, graduado de la Universidad del Litoral, profesor de marketing, integra la Red Nacional de Productores Autoconvocados del Campo y también es miembro del Foro Nacional de Seguridad Rural. Para mí es un gusto compartir el programa con Gabriel Bénica. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto también mío. Gracias, Gabriel. Gracias por estar con nosotros y desarnarnos un poquito en este tema. Hemos tenido la oportunidad de tenerte, hablar un poco de la Agenda 2030, lo que fue el campo, una conferencia magistral que has dado en Pehuajó. En Pergamino. Y que ha sido muy importante. Después la repetí en la Sociedad Rural. Ajá. Me llamaron de la Sociedad Rural a dar esa charla. Sí, mirá qué bien. Sí, la Sociedad Rural Argentina. ¿Hizo sentido ahí en la Sociedad Rural? Sí, de hecho incluso uno de los, Andrés Costamaña fue el que me invitó, que es el encargado de todos estos temas que tienen que ver con el ambientalismo, la negociación de los bonos de carbono, etcétera, en la Sociedad Rural, con lo cual, hay un canal de diálogo muy interesante y sí, creemos que bueno, por algo me llamaron a dar la charla, claro. Quiero decir que por lo menos están escuchando esa campana. ¿Sí? Claro, están preparándose por lo menos para ver lo que se pueda llegar a venir. Gabriel, un poco estamos viendo, ahora hemos estrenado un nuevo gobierno, hay muchas cosas que han ido y vuelta, ¿no? Una ida y vuelta de todas estas medidas económicas que tal vez puedan o no afectar al campo, puedan o no incentivarlo. ¿Cómo podrías evaluar un poquito este tema del campo, la posición del campo hoy en día, en relación a estas nuevas directrices que tiene el gobierno sobre la producción? Bueno, puedo hablar en general del campo, por lo que escucho, lo que hablo con otros productores, y en específico por el pensamiento, el sentir de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, que se expresó en un comunicado respecto a este tema. Nosotros creemos
queremos creer que es así, por lo menos, de que la promesa o el sistema o el modelo de Milei avanza hacia un mundo con un único tipo de cambio, un país, una economía, con un único tipo de cambio y sin retenciones. Eso sería como lo ideal. Lo ideal, y creemos que es el horizonte al cual apunta, si es que creemos en la campaña electoral y en algunas medidas que se han tomado. En ese sentido, nosotros expresamos nuestro apoyo, y de hecho en el comunicado, si me permitís leerlo rápidamente, algunas cositas por lo menos, dice: compartimos sus ideas desde hace más de 15 años, las ideas de un solo tipo de cambio sin retenciones ni segmentación, etcétera, como lo muestra nuestro manifiesto. Dice, pero nos emocionó su discurso en Davos, apoyamos la desregulación, la igualdad ante la ley, el fin de los privilegios, de los kioscos y aportes compulsivos a gremios dinásticos, en aras de la liberación de las fuerzas del capital y el trabajo de un estatismo opresor. Bueno, nos proponemos dar la batalla, etcétera. Y hacemos ahí 3 observaciones. Eso estamos todos de acuerdo en el lineamiento general. Y hacemos 3 observaciones referidas a la ley Omnibus, o 2 observaciones referidas a la ley Omnibus. No hablamos de las retenciones porque para el momento que sacamos este comunicado el tema de las retenciones se había sacado de la ley Omnibus. Hubo un momento que la ley Omnibus avanzaba aumentando las retenciones en algunas cosas, economías regionales, en algunos de los productos también más soja, etcétera, pero eso después se sacó, así que este comunicado no habla de ello. Pero sí, la ley Omnibus incluía 3 temas que nos preocupaban, o 2. ¿No? El artículo 320 y siguiente de la ley Omnibus, que faculta al Ejecutivo a asignar derecho de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, acá decíamos que estas disposiciones contradicen la letra y el espíritu del discurso en Davos, que nos preocupaban. Pero el problema más grave, ¿no?, que pensamos, es que esta cuestión de pagar o no pagar por la emisión de gases, efecto invernadero, etcétera, etcétera, avalan una serie de supuestos que son, a nuestro criterio, erróneos. Y que lo decimos claramente, o por lo menos temas sobre los cuales hay cada vez más dudas que certezas. Por ejemplo, que las emisiones de CO2 y metano sean dañinas. Todavía no estamos seguros que sean dañinas. Hace 3.000 millones de años había un 20% de CO2 y 1% de oxígeno. Hoy tenemos 20% de oxígeno o 21% en la atmósfera y de CO2 tenemos 0,04%. El peligro sería que disminuya, no que aumente un poquito. De hecho, es el alimento de las plantas se alimentan de agua. Nadie se opondría a que haya un poco más de agua, no sé, en alguna zona desértica, en Santiago del Estero quizás, o en la Patagonia. Las plantas se alimentan de la fotosíntesis, el sol, etcétera, y de CO2 es lo que respiran las plantas. O sea, no está demostrado que un aumento de CO2 sea dañino, en primer lugar. Eso no está demostrado. Segundo, no está demostrado que ese aumento de CO2 sea causa del cambio climático. De hecho, hablaban de calentamiento global. Calentamiento global, tuvimos épocas más calientes que ahora, en el 1200, 1300. Después vino lo que se llamó pequeño periodo glacial, que duró hasta 1850, y en 1850 se frenó ese pequeño periodo. Y lo que estamos haciendo es recuperando temperaturas que teníamos en 1200, 1300. O sea, no está nada seguro de que el aumento de la emisión de CO2 cause cambio climático, y menos que ese cambio climático sea antropogénico. O sea, la cantidad que incluye el hombre en emitir CO2 es mínima en comparación a otros emisores, digamos. Y por otro lado, tampoco estamos seguros que esto no sea parte de un fenómeno cíclico normal. O sea, el mundo ha tenido cambio climático siempre, ha habido épocas que ha tenido glaciaciones y otras épocas más calientes que la actual. O sea, basado sobre una serie de cosas indemostradas, sobre las cuales hay más dudas que certezas, se establecen normas, pago por el CO2, te peno si emitís CO2. En los países corren, de hecho, corrió a firmar acuerdos, no solamente el gobierno de Macri, sino más tarde los agravó Cabandier, el gobierno de Alberto Fernández, obligándonos a nosotros una serie de cosas, sobre cosas que no tienen por lo menos no tienen certeza científica, o no hay consenso sobre el asunto. Pero lo que sí hay certeza, y esto lo decimos en el comunicado, por ejemplo, que este asunto no es sino la excusa de una élite parasitaria mundial para consolidar un estatismo global. No un estatismo nacional, un estatismo global que suplanta las soberanías nacionales y va contra libertades individuales, derechos naturales, o como le querramos llamar. Entonces, eso dice el comunicado. Esto nos hace ruido, este tema de la ley Omnibus. Este tema. Bueno, puede haber muchas lecturas. La primera lectura que decimos que el compromiso, más allá que mi ley no esté de acuerdo, el gobierno nacional lo firmó. O sea, hoy en día estamos obligados a reducir las emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que sea una cuestión de estrategia, no abrir un frente más de batalla.
queremos creer, porque si no, no tendría sentido el discurso en Davos. La segunda cuestión que en nuestro comunicado hacemos referencia, que nos preocupa de la ley Ómnibus, era la adhesión al UPOV 91. ¿Qué es el UPOV 91? Es una serie de normas internacionales que tienen que ver con la protección de la propiedad de los generadores de semillas, desarrolladores de semillas, etc. Y acá nosotros decimos que sabemos que no hay inversiones genéticas si no hay este tipo de protección. De hecho, Argentina se está atrasando en relación a Brasil, sin ir más lejos, en este tipo de cosas por no haber protección. Pero también sabemos que cuando se ataca la producción con impuestos excesivos, con desdoblamiento de tipo de cambio, todo cae, no solo la inversión en semillas, también cae la aplicación de nutrientes al suelo, lo dice. También cae la rotación de cultivos, lo decimos. Cae la inversión en maquinaria y otro tipo de tecnología, lo decimos. Entonces cae todo. Bueno, entonces los desarrolladores de semillas es un tema que va a haber que discutir. Quizás no sea el camino la adhesión a esta UPOV, sino una ley nacional propia y consensuada, pero creemos que tendrán que esperar para el día que no haya retenciones y haya un solo tipo de cambio. O sea, o es para todos el invierno o es para todo la cobija. Y la tercera cosa que decimos en el comunicado, esto no está en la ley Ómnibus, pero sugerimos, nos preocupa el aporte compulsivo al IPCBA. El IPCBA es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Esto que nos dicen coma carne, decirle a un argentino que coma carne es como decirle a un italiano que coma pizza. Y después era irrisorio que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna cobre una retención, digamos, un impuesto que lo hace a través del Estado por cada animal faenado o vendido para promocionar la carne vacuna cuando las exportaciones de carne estaban cerradas. O sea, pisamos el acelerador y aplicamos el freno a la vez. Eso no tiene sentido. O sea, fue un organismo inútil en la época del kirchnerismo y es inútil ahora. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Dice, este organismo bien puede ser eliminado. Es al campo lo que el Ministerio de la Mujer a las mujeres. Un costo inútil. Y si no es, cuando deja es inútil es porque es dañino. O sea, y cierra el comunicado diciendo, como decimos siempre, no necesitamos que nos den una mano, sino que nos saquen las dos de encima, que es un lema de los autoconvocados. O sea, no venimos a pedir ni compensaciones, ni subsidios, ni ayuda, sino que con que quiten las restricciones y las complicaciones que hay dentro de la ley, obviamente, y sin afectar derechos de terceros, nos damos por satisfechos. Ese sería un poquito el panorama de lo que es hoy el sentir de la... y después la ley Ómnibus no fue avalada, así que todo esto de bien abstracto, en cierto sentido, ¿no? Decime, durante la época kirchnerista estaba el tema del tipo de cambio, ¿no? Sí, entonces teníamos y sigue estando. En la producción, etcétera. Si el tipo, bueno, pero asume el gobierno y levanta el dólar oficial, no sé si manoseó o no el dólar relacionado a la producción agropecuaria, pero ¿hay algún tipo, el hecho de que haya subido a 8.50, 8 y pico, y ahora debe estar 8.70 por el estilo, beneficia o perjudica? Lo ideal es que haya un solo tipo de cambio, no un tipo de cambio manoseado. El tipo de cambio, en lo que vale el dólar si lo voy a comprar. O sea, que haya ese tipo de cambio. Eso es lo que el campo pediría y lo que es el manifiesto y la postura de la red autoconvocado siempre. Un único tipo de cambio. Cuando se empiezan a manosear tipo de cambio, tenés un tipo de cambio para exportar, otro para importar. A veces es el mismo, pero resulta que empiezan a generarse distorsiones, porque no todos acceden a ese dólar oficial. Es lo que pasó en los últimos meses del kirchnerismo. Claro. Sí, había un tipo de cambio, llamémoslo oficial, y otro el paralelo, el blue. Pero resulta que el que quería importar algo, y para la producción agropecuaria se necesitan importar muchas cosas. O sea, nosotros, yo estoy en el rubro de la maquinaria agrícola, productos producidos 100% en Argentina, pero no, los componentes no son 100% argentinas. Siempre hay una válvula, un componente electrónico que se fabrican en Taiwán. Siempre algo tenés que importar. Hay cubiertas para la maquinaria agrícola que no se fabrican en Argentina. ¿Y por qué? Porque la cantidad que se necesitan para determinado modelo de sembradora no da para hacer una línea de montaje para fabricar, no sé, 3.000 cubiertas de ese tipo por año. Entonces esas se importan. Bueno, cuando el importador quería acceder a ese tipo de cambio, no hay, pero algunos sí acceden, entonces se empiezan a producir esos monopolios de compra, monopsonios, o qué sé yo, donde algunos pueden, otros no pueden. A su vez, ¿qué empieza a ocurrir con eso? Que todo empieza a cotizarse, la cubierta, el componente, empieza a cotizarse al blue.
Bueno, querés comprar, poné el dólar. Entonces el productor agropecuario se encuentra con que su producción la cobra al tipo de cambio oficial, que es más bajo, que llegó a ser menos de la mitad, ¿no? La cobra a ese tipo de cambio, pero cuando tiene que pagar los insumos, te tiene que pagar al dólar blue. Claro. ¿Por qué? Es el precio al cual se termina estableciendo, porque el que quiere importar tiene que ponerla. Y tiene que poner el billete. Claro, claro. Salvo algunos que hacen el gran negocio, que son los que tienen acceso, amigos del gobierno y cosas. Bueno, para eso está en esa diferencia de tipo de cambio. Siempre algunos se benefician, ¿no? En eso, en vez de promocionar o beneficiar a todo un conjunto, bueno, siempre están los... Ahora, cuando planteas el tema del CO2, ¿no? Que esto que firmó Argentina, etcétera, y que, bueno, es la firma que también tenemos con otros organismos privados internacionales, el caso del Mundial de la Salud, etcétera, donde de alguna manera nos subordina a una política mundialista que pueda determinar cualquier cosa que se le ocurra sobre el camino. Y vemos que el presidente de alguna manera, o por lo menos ha dejado la firma en eso, no sé si este gobierno o el gobierno anterior, pero bueno, todos están avalando lo mismo, que nos puede perjudicar enormemente. ¿En qué medida nos puede perjudicar siendo nosotros somos justamente un país agroindustrial? Bueno, entre otras cosas se considera, por ejemplo, de que las flatulencias de las vacas, por eso está toda la historia que hay que reducir la ganadería, que generan metano, y el metano sería equivalente al CO2 en términos de un gas de efecto invernadero que contribuiría a esta historia del presunto calentamiento o cambio climático. O sea, la flatulencia de las vacas, entonces, bueno, esa es una cosa. Hay cada vez más evidencia o indicios, porque evidencia ya se ha perdido la fe hasta en la ciencia, porque a ver, ¿quién habla en nombre de la ciencia, no? O sea, los que publican en papers, sabemos que están financiados. Los estados nacionales tienen intereses políticos. Las universidades dependen de los estados nacionales. O sea, sobre esta cuestión decía que hay cada vez menos evidencia, pero bueno, se supone que las vacas contribuirían, entonces por eso todas las políticas de restricción a la ganadería, que en Europa han generado una rebelión que arrancó en Holanda. Sí, sí. Eso lo en ese caso nos perjudica porque nos hace entrar, pero a su vez hoy en día, creo yo, a mi entender, esta es mi opinión, nos están haciendo entrar por la zanahoria, no tanto por el castigo. Nos están diciendo, bueno, si ustedes aplican ciertas políticas, se consideraría que ustedes estarían beneficiando o haciendo aportes favorables al cambio climático, entonces podrían cobrar los bonos verdes, o a cambio o a costa de no hacer eso, otro que contamina de otro país les pagaría. ¿Para qué? Para que no produzcan. Esto ya está pasando en Salta, porque debe ser en varias provincias, pero en Salta ya entró en esto de que hay gente que deja de producir ganado, cobra por no producir, por lo tanto no contamina, de parte de gente o de organismos o de estados de otros países que te pagan para que vos contamines, para ellos sí contaminar. O sea, pagamos para subdesarrollarnos, porque puede ser que al productor esa ocasión le cierre. Pero vos estás destruyendo toda la cadena, estás destruyendo el know-how, estás destruyendo el trabajo que da desde el transportista que transporta ganado, el que fabrica elementos farmacológicos, los peones de campo que hacen en eso sus primeras armas como operarios, los alambradores, la industria frigorífica, el activo marcario, que significa ser productor de una de las mejores o la mejor carne del mundo. Vos estás perdiendo todo eso para no hacer nada, o sea, te transformás en un planero, un planero sin trabajar del sistema internacional. O sea, en ese sentido, yo creo que aunque la ecuación cierre a nivel micro para un productor, es nefasta para el entorno. Bueno, cuando decías eso me acordaba de los grandes pools de siembra, ¿no? Que de repente los pequeños productores, que hoy le cuesta muy caro porque no tienen ganancia prácticamente con 300 hectáreas, 500 hectáreas, que le conviene ya alquilársela a los grandes pools, ¿no es cierto?, donde en el número general el 1 o 2% le significa una importante suma, ¿no? Una ganancia enorme frente a un pequeño productor que si tiene el 1 o 2% se muere de hambre, ¿no? No tiene cómo enfrentar la próxima cosecha.
Claro, sí, la ventaja del pool también es la compra en cantidades, siempre la escala genera una disminución de costos, digamos. Ahora. Pero tiende a eliminar al pequeño productor de su rol. Tiende de a mandarlo a vivir al Sí. campo y a olvidar su saber y Vivir en la entender su ciudad. saber hacer, a vivir en la ciudad, claro. Sí. De renta, sí. En ese sentido es una cosa negativa. Nosotros como... Eso tiene que ver también porque el campo no está produciendo para los pequeños, porque hoy la demanda es mucho mayor. ¿Por qué razón? No, eso a mi ¿Por qué entender razón? tiene... Bueno, esa es una postura que nuevamente hablo en nombre de la red autoconvocada, lo hemos discutido muchísimo, porque este tema, obviamente, muchos están afectados por el tema de los pools, sobre todo porque pagan alquileres altos. A mi entender, en algunos casos porque pueden pagarlo y en otros casos porque hay mucha plata fácil. Había en eso. Pero nosotros tratábamos de ir a la causa. La causa es, a ver, si el productor tiene rentabilidad, no alquila el campo. Entonces, la causa estaba en la retención y el desdoblamiento cambiario y en la política de hostigamiento al campo del kirchnerismo, que esperemos que termine. O sea, nosotros vimos, yo lo vi, a ver, yo soy una persona... Hijo de productor que decía estudien para ser alguien porque esto no da más. Claro. Entonces estudié abogado, me especialicé en marketing, en dirección de empresas, en otras cosas y terminé volviendo al campo con la maquinaria agrícola. El que viene del campo le gusta el campo. Y yo me acuerdo que todavía 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 había como un florecer de vuelta al campo, ya sea, o de gente que se quedaba, o de chicos que iban a estudiar ingeniero agrónomo y volvían. O sea, cuando el número cierra, la gente se queda. Y no solo se queda porque le gusta quedarse, sino porque hay muchas oportunidades para integrarse hacia adelante, integrarse hacia los costados, desarrollar otras cosas. Entonces, creo que la causa, el pool fue la consecuencia, no la causa. El pool fue la consecuencia. Y uno lo ve en Brasil, lo ve en casos que está en pool, pero mucho menos acá. Hay mucho más productor que con 200 hectáreas o con 100 hectáreas vive muy bien. Y vive. O sea, si no hubiera habido un pool, el pequeño productor podría tener un mejor estándar de vida porque habría una masa No si no hubiera habido un más pool. conglomerada a exigirle al gobierno. Sí, no si no hubiera habido un pool, si no hubiera habido retenciones y desdoblamiento cambiario. El profesor se hubiera quedado como a ver, me acuerdo de la NUCE, era un gobierno militar, pero quedó como una cosa emblemática del norte de Santa Fe, de donde yo vengo, donde hay muchos pequeños productores, en una zona mucho menos productiva en condiciones de rinde de tierra que lo que es la pampa húmeda. Hablemos de productores de 30 hectáreas, 40 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, como mucho, eso era el normal en la Avellaneda de Santa Fe. Y se sembraba algodón. Y yo me acuerdo que era como una frase que quedó, que con 10 hectáreas, algunos dicen 14, o con 10 toneladas de algodón que se producían en 10 hectáreas, o algunos dicen 14, ahí hay una discusión, depende del momento, se compraba una camioneta F100. Hoy en día un productor de 30 hectáreas es inviable para una producción de este tipo, puede hacer otro tipo de producción, más horticultura, pero no este tipo de producción. O sea, un productor vivía bien con eso. ¿Qué fue lo que había hecho la NUCE? Sacó las retenciones. Me acuerdo que en ese momento en el norte de Santa Fe estaban las ligas agrarias. Un movimiento como los autoconvocados, pero de izquierda. Surgió a partir de los grupos rurales de Acción Católica, fue infiltrado por la izquierda. Algunos terminaron relacionados con los montoneros, los líderes. Sí. No la gente, el productor nunca fue de izquierda, menos montonero. Pero los líderes sí. Algunos líderes terminaron con la cabeza caliente por los montoneros. Y yo me acuerdo que parte de lo que exigían las ligas agrarias eran, en contra de las multinacionales y en contra de esto, en contra del capitalismo, y querían llevar a los productores a esa lucha, y muchos medios, no había internet, no había nada. Creían un poquito en ese discurso, los más jóvenes. Vino la NUCE, asistió a un encuentro de las ligas agrarias, donde lo insultaron y qué sé yo, en el Chaco, puso de ministro de Agricultura a Di Rocco, que era el presidente de la Federación Agraria, y eliminó las retenciones. Y un solo tipo de cambio. Y ahí se dio ese fenómeno, los precios se fueron para arriba, ahí no hubo multinacional que pueda tener en contra, ni nada. Los precios se fueron para arriba y con
pongamos 14 toneladas de algodón, se compraba una camioneta F100, que era el sueño, era como la Hilux de ahora. O sea, el tema estaba en no toquetear, en no aplicar ese impuesto distorsivo que son las retenciones, que se aplican sobre el bruto, no sobre la ganancia. Bueno, no es el 30% de la ganancia. El 30% de la ganancia paga todo y lo paga el productor también, sí. Claro, Además, retenciones. Pero del bruto, eso es lo que vos te fracasó la cosecha. Vos pensabas tener una tonelada de algodón por cuadra, o una tonelada y media era un cosechón en ese momento. Y en vez de tener una tonelada y media, te tocaban 500 kilos y vos tenías que pagar retención igual. Claro. Cuando los 500 kilos no te alcanzaban para reproducir el ciclo de comer durante el año y volver a sembrar. ¿Las retenciones cómo están hoy en día entonces? Siguen como en la época del kirchnerismo. ¿Y las miras cuáles son? Supuestamente las retenciones van a ser eliminadas. Esa es la promesa del gobierno. ¿Cuánto tiempo cree que el gobierno va a tomar? Yo creo que primero el gobierno tiene que ir a la unificación del tipo de cambio. Y unificado el tipo de cambio, que ahora están hablando julio, agosto, septiembre, podrían darse las condiciones para que se unifique el tipo de cambio. Acá estoy hablando de un tema que no es mi... No, pero está bien, oído, pero afecta o no al campo, ¿no? Claro, unificado el tipo de cambio, tendría que continuar un proceso de crecimiento y de mantener los gastos, el gasto público pisado o sin crecer para que digan, bueno, ahora podemos prescindir de las retenciones. Alguna persona podría decir que el razonamiento debiera ser al revés. Saquemos las retenciones y con el crecimiento de la economía, el gasto público se paga solo. Digamos. ¿A cuánto están las retenciones hoy? Y 30% en soja. Depende de la... Sí, depende. Un poco menos el girasol, el maíz. Ajá. Sí. ¿Quién es el que menos tiene y el que más tiene? Y las economías regionales, muchas fueron eliminadas por Massa en los últimos días, digamos, que fue una medida claramente electoral, porque la mantuvieron durante 20 años, pero la eliminaron los últimos días. ¿Qué cultivos tienen menos retenciones? No, las economías regionales tendrían menos retenciones. Que sería, ¿y eso se relaciona a qué? ¿Qué tipo a que son algodón, tabaco, mercado frutícola, a que son producciones más chicas, digamos. Ajá. Que son más chicas y acotadas a una región. En cambio, soja más o menos se siembra en todo el país. ¿Las retenciones se pusieron para incentivar o desincentivar determinados cultivos? Sí, hablamos... El gobierno en un momento decía, bueno, hay que hacer soja porque China no compraba soja. Y ahora, bueno, China le compra soja a Brasil, Uruguay. Hay dos historias de las retenciones. Del origen de las retenciones, que viene ya en la primer reforma de la Constitución, creo que fue el 60, ya se estableció que las retenciones deberían ser eliminadas, pero por esos tiempos también se estableció, pero las mantenemos hasta que termine la guerra con el Paraguay, que arrancó un poquito después, al final... No, a ver, hago memoria. Que las retenciones tenían una suerte de escalonamiento para ser eliminadas. Cuando arrancó la guerra del Paraguay, que ya deberían terminar las retenciones, dijo, no, sigue hasta que termine la guerra del Paraguay, y después no se la sacaron nunca, pero se mantuvieron bajas y prácticamente insignificantes, y en algunos momentos ni se las cobró. Digamos, ese fue el origen, o sea, hubo un origen fiscal. Además que prácticamente los derechos de exportación era el único impuesto que había, o sea, no había ninguno, no existía en ese momento el impuesto a la ganancia, no existía el ingreso bruto, no existía impuesto al cheque, no existía impuesto al patrimonio, existía impuesto a los sellos y derechos de exportación. Era el artículo 4 de la Constitución, ¿no? El Estado Nacional, derecho de exportación, venta de tierra de propiedad del Estado, renta de correo y créditos. Esas eran las cuatro fuentes de ingresos. Todos esos impuestos que hay hoy en día, ¿cuánto le guadañan al productor? ¿Cuál es sacando la proporción? La retención es una especie de impuesto con el cual claro, que se alimenta el gobierno para financiar lo que sea, ¿no? Sus gastos personales, los gastos del Estado. Sumando todo, depende de cuánto rinde, depende de en qué lugar estás, depende de la distancia a puerto, que implica un costo extra, depende de todo eso, pero no baja del 75-80% la suma total de los impuestos, incluidos retenciones. De la guadaña que le hacen a un agricultor. Exactamente, no baja. Y en algunos casos llega al 100, pero vos decís, ¿y como el 100 por qué sigue sembrando? Bueno, se sigue sembrando de la misma manera que el taxista que pierde plata
sigue laburando. Y vos decís, ¿y por qué sigue laburando? Y sigue laburando porque tiene que comer. Pero si pierde plata, ¿por qué trabaja? No, lo que pasa es que lo que está haciendo es viviendo del capital. O sea, el auto que tiene cada vez más viejo, o el remisero, el auto, que esto ha pasado con mucho, el auto que tiene cada vez más viejo no paga la cuota de un auto nuevo, entonces está viviendo, consumiendo capital hasta que el auto no da más. Listo, y ahí se terminó su vida. Y a veces se pregunta también, ¿y el tambero, si pierde plata, pues si perdemos plata, ¿por qué sigue ordeñando? Claro. Y porque si no sigue ordeñando la vaca se le enferma, se le muere. Claro. Y de última está sacándole algo, aunque en el total está perdiendo y se está descapitalizando. Claro. Con el resto, esto es más fácil verlo. Entonces, y además después, ¿cómo hago para empezar de nuevo? Entonces a veces uno tiene que seguir con la rueda. En el caso del campo, yo creo que hay muchos productores que están aportando el 100% de la renta fácil. ¿Y cómo sigue? Bueno, siguen porque no cambian el tractor, no reponen nutrientes, o lo que están haciendo es exportando nutrientes que no se reponen al suelo porque no se está fertilizando adecuadamente, no se invierte en capacitación de los hijos, lo que se hace es para que se vayan, con lo cual se está perdiendo la posibilidad y la capacidad de reproducir ese sistema de vida. Entonces se vive a costa de descapitalizarse, ¿no? No hay renta, sino que hay consumo del capital. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría, en relación a ese campo, si uno dice, bueno, uno tiene una empresa, ¿no? Sí. Y en relación al que tiene un campo, está diciendo sí. Que le guadaña el 70-80%, sí. A una empresa común, ¿no? Un negocio o lo que fuera, debe haber un cálculo más o menos relacionado en qué es lo que paga uno y qué es lo que paga el otro. Y si es desproporcionada en algo. Pero me lo vas a decir enseguida, después que vamos a este corte, volvemos enseguida con Gabriel Bénica. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Gabriel Bénica, y conversando sobre este tema. Y había quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo que actualmente, bueno, hay retenciones, todo lo que se le guadaña al campo, 70-80% entre todos los impuestos y todo lo que uno entiende, y vemos empresas locales, qué sé yo, negocios que se ponen en la ciudad o en diferentes lugares donde también están como medio guadañados en impuestos, sí. Como que cuesta, depende de los productos que venden, en fin, ¿no? Lo que sea importado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una gran diferencia entre lo que se le guadaña a uno y se le guadaña al campo? Las diferencias son las retenciones. El campo tiene los mismos impuestos que todas las actividades, o sea, tiene impuesto al patrimonio, impuesto. Pero el empresario no tiene retención. No tiene retenciones. A veces el kirchnerismo puso un 5%, le pone a algunos subproductos, le pone una retención mínima, pero en general no. Tiene los mismos impuestos menos la retención.
Ahí habría una cuestión que Sí. con los productos derivados de la soja, el aceite, etcétera, hay una vieja discusión que tienen retenciones en lo que es exportación, digamos. Pero en general otro producto que produzca alguien, una maquinaria, etcétera, un producto que se exporte, un producto industrial, en general no ha tenido, salvo a veces que le han puesto o una tasa estadística en la época de Menem, que era el 3%, o retenciones que no llegaban al 5%. Pero en realidad la diferencia son las retenciones. El resto son los mismos impuestos. Esto también es bueno aclararlo en relación al campo, porque hay veces que a uno dice, no, bueno, pero yo pago otro impuesto. No, sí. El campo también paga los otros impuestos. Igual paga todos los impuestos. Impuesto al patrimonio, impuesto al ingreso bruto, impuesto cuando compra algo, obviamente, paga todos los impuestos. Y además tiene las retenciones, que por eso es un impuesto distorsivo, porque es un impuesto, es un ingreso bruto. Vos exportás, y además por otra cosa. Porque esto hay que tener en cuenta. Los países promocionan sus exportaciones porque significan entrada de divisas, o sea, no cobran impuestos sobre lo que exportan. Es más, no solo que no cobran impuestos sobre lo que exportan, sino que usan un mecanismo conocido internacionalmente como drawback, que implica que los países tienen derecho, sin que esto se considere una violación a las normas de la Organización Mundial de Comercio, o sea, un subsidio extra a las exportaciones y por lo tanto una competencia desleal con los productores del país a donde están destinados los productos que yo exporto, los países tienen derecho a devolver, eso se llama drawback, al exportador los impuestos que pagó en su proceso productivo del bien que van a exportar. ¿Por qué? Porque está ese principio que los impuestos no se exportan. Se favorece que todo lo que vos haces para exportar no viene bien, porque son divisas que entran, no te vamos a cobrar impuestos de esto que haces para exportar. Cosa que... ¿Y eso actualmente ocurre o no? Sí, en todo el mundo. En todo el mundo ocurre. Y bueno, Argentina, eso por eso Argentina es de los pocos países del mundo que cobra impuestos por las exportaciones en tanto que exportaciones. En tanto que exportaciones. Pero no se lo devuelve el que importa. No, las retenciones no se devuelven para nada, no. Y no solamente que no se devuelven para nada, sino, eso sí, en este sentido son sacrificadas todas las actividades exportadoras, no solo la agropecuaria, sino que además el Estado se queda con los dólares que ingresan y le da al que exportó pesos, pero no la cantidad de pesos de lo que vale el dólar normalmente en el mercado, sino lo que el Estado dice que valen. Es el famoso dólar oficial, digamos. Vos exportaste, no sé, un dólar que para ir a comprarlo a la casa de cambio te cobraban 1.000 pesos o 900, y el Estado, si vos exportabas, te pagaba 360, era lo que estaba. Menos las retenciones en el caso del campo. O sea, no hay país que... A ver, uno podrá discutir si fuéramos una tribu y fuéramos la única tribu del mundo, si eso está bien, está mal, pero cuando uno tiene que competir con otros países, Uruguay, no vaya lejos, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, etcétera, eso va generando asimetrías que generan un retraso en el sector. Ellos tienen también los mismos, llamemos, impuestos, de retenciones, etcétera. No. Brasil Argentina podemos decir que es el único país del mundo que tiene retenciones. O sea, algunos dicen, no, pero Rusia... Pero el resto de los impuestos sí lo pagan todos. En menor cantidad, por ejemplo, no sé exactamente, pero creo que el impuesto a las ganancias acá es el 35, en Paraguay es el 20. Sobre todo comparado con Paraguay y con Chile, estamos muy lejos. Por eso Paraguay se está desarrollando y está llevando muchísimas... Yo todos los días me encuentro con empresas de maquinaria agrícola que van a abrir su planta en Paraguay. En Paraguay. Claro. A ver, pongo otro ejemplo referido al Paraguay que en un momento dado analicé e incluso escribí un artículo. Nosotros teníamos hace 50 años, no sé, la flota fluvial más grande de América Latina, y el 70-80% de los barcos que transitaban el Paraná, el río Paraná, eran argentinos, de bandera argentina, sujetos a la ley argentina, que tributaban en Argentina. Bueno, hoy el 90% son paraguayos. Y de Argentina, y otro tanto son bolivianos, y no sé si un residuo es argentino. ¿Y por qué se fueron? Porque son los mismos argentinos los que se fueron a Paraguay. O sea, hubo desarrollo propio de Paraguay, pero las mismas empresas que antes se trasladaron a Paraguay, llevaron los barquitos allá, y hoy en día toman gente allá, pagan impuestos allá. Y básicamente el tema fue
que no tienen la presión impositiva que tenía Argentina. Entonces yo tengo que tener un barco, acá tengo que pagar el 35, en Paraguay pago el 20, acá tengo ingreso bruto, en Paraguay no lo tengo, o es mucho menor, acá tengo tanto impuesto a patrimonio, ya no lo tengo, me voy allá. O sea, se genera hay una competencia por el capital, digamos. Sí, sí. Uno diría, sí, no, pero a los marineros lo tienen como esclavos. Bueno, mucha esta información la saqué de un marinero argentino que prefiere ir a trabajar al Paraguay. O sea, que hasta eso deja de ser falso. Claro. Bueno, deja de ser verdad. Tiene empleo, que acá no lo tiene. tiene. Tiene empleo y cobran dólares. Tiene empleo y cobran dólares, un práctico. Decía, no, en Paraguay me pagan tanto, no, prefiero. Y dijo, y termino con la historia de. Son barcos argentinos con bandera paraguaya. Y hay muchos barcos paraguayos. Ya a esta altura, con el tiempo que pasó, ya nada, trasladaron la matriz, todo allá, la casa matriz. Es mucho más que la bandera. Ya diría que la industria está radicada en Paraguay. Decime si se le sacara. Bueno, por supuesto. Pero acá tenemos al Caballo Suárez. El sindicato. ¿Sigue estando o está preso? No sé dónde está, pero quiero decir, eso era nuestro patrimonio. Preferíamos tener el mejor sindicato del mundo de marinos, pero sin marina. Sin marina mercante fluvial. Bueno, eso lo guadañaron con todas las privatizaciones de la época Menem, ¿no? Creo que sí es un drama, para el país fue tremendo. Pregunto, si se sacaran todos esos temas de impuestos, qué sé yo, la gente, el agropecuario, el agricultor, ¿seguiría cediéndole a los grandes pools de siembra? Yo creo que no. Lo haría él. Al contrario, yo veo los productores o los hijos de los productores, la gana que tienen de producir en el campo y de quedarse en el campo. Obviamente que hay una gran cantidad de gente que se fue, alquiló y ya no vuelve más. Por ejemplo, a ver, en el tambo es muy difícil. En el tambo nacés tambero y hijo de tambero y sos tambero. Una vez que te fuiste tenés que arrancar de nuevo a levantarte a las 4 de la mañana a ordeñar. No es una cultura que se crea de un día para el otro. Es más difícil. También que ahora hay facilidades, ordeñadores automáticos. Sí, pero igual. Es difícil. No se nace, quiero ser tambero. En realidad son gente que son hijos, que vienen, que traen esa historia. Entonces hay casos de eso, sí, mucho. O sea, ha habido un genocidio cultural, yo le llamo así, con el kirchnerismo, de cortar, y quizás de antes también, pero muchos, del menemismo. Del menemismo también, pero el kirchnerismo fue terrible, sobre todo por la demonización que hubo, y se me aparecen muchas ideas en la cabeza. Yo veo, por ejemplo, eso lo alcancé a vivir, recorriendo la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años. Era muy común que en la provincia de Buenos Aires estaba el capataz o el peón o el encargado, y el hijo del capataz, del peón o del encargado, que vivía, iba a la escuela rural, y se criaba en ese ambiente del campo, y que tenía su caballo, y que a cierta edad temprana se subía arriba a un tractor ayudando al padre, y qué sé yo, que era el candidato a seguir haciendo esa vida al campo, incluso a desarrollar actividades propias. Muchos de esos hijos de peones, de capataces, etcétera, se subieron arriba a un tractor, después empezaron a trabajar como contratistas, como empleados de otros contratistas, después compraron su propia máquina usada, historia que también se da entre los camioneros, el camionero que arrancó manejando un camión de otro, después comprando un camión usado, pagándolo con fletes y después comprando un camión nuevo. Bueno, de hecho conozco muchos contratistas que han surgido de ese ambiente, pero lo que he visto en los últimos 10, 15 años, que eso que lo veía todavía en 2002, 2003, 2004, 2005, se cortó. Se cortó. Primero, el hostigamiento, pero guarda, si no tiene barba y 21 años o 18, no se puede subir a un tractor, no puede andar a caballo, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Después, la industria de los planes, etcétera, ha hecho que todos los hijos de esa gente que se crió en el campo hoy estén en los conurbanos de Chivilcoy, de 9 de Julio, de Tres Arroyos, y ya no vuelven al campo. Y si vuelven el lunes al mediodía y el viernes quieren volverse. Y son los que te dicen en negro porque si no pierdo el plan. Entonces, ahí hubo un genocidio cultural que yo veo difícil de rearmar. Pero tengo que decir también que hay mucho entusiasmo de mucha gente que quiere quedarse, quiere estar, y otros que quieren volver. Sin duda, sin duda. Tengo amigos de mis hijos, un chico del conurbano que estudia ingeniero agrónomo en la Universidad de Loma, que no tiene nada que ver con su familia, con el campo, y que está estudiando ingeniero agrónomo porque quiere ir a vivir al campo. Sin duda. Bueno, eso hay, por supuesto.
son carreras loables y aparte, bueno, es bueno que se incentiven. Mira, nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte un poco, planteaste un poco la manipulación, ¿no? Que los climas siempre a través de 1200 en adelante, bueno, por lo menos estadísticas o alguna idea hay de cómo es, hay sequía, no hay sequía, lluvia, que esas son cosas típicas del tiempo, pero hoy en día estamos viendo una especie de aviones que cruzan y tiran, ¿no es cierto?, químicos, los famosos chemtrails que le dicen por los químicos, que no se registra, que no se sabe que son aviones que pasan, que resulta que no hay aviones, es carísimo un avión, que no hay aviones de vuelo, pero aparecen todo el tiempo en todas partes del mundo, especialmente en todas las ciudades y provincias, ¿no? Especialmente en nuestro país. ¿Hay una manipulación del clima en esto? Para que hoy veamos y de repente veamos sequías, de repente veamos, inclusive los mapas, en una época cuando aparecían los meteorólogos en televisión o en los diarios, aparecía, qué sé yo, el mapa de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en fin, y mostraba, bueno, temperatura de 32, 40 grados y todo verde. Ahora te ponen 28 grados todos con color rojo, ¿no? O marrón oscuro, como dramatizando el tema. Pero también vemos alguna sequía, pero también vemos excedente de lluvia, pero también vemos estas cosas de manipulación. ¿Hay manipulación o no? Bueno, no lo sé. A ver, te tiro cosas. Si me preguntabas esto hace 2, 3 años, yo te diría, no, esas son estelas que hacen los aviones, que siempre lo dicen, solamente que hay más aviones. Y lo mismo me acaba de decir un brigadier, porque trato de preguntarle a pilotos. No, esos son estelas. Me lo dijo. Pero ves el avioncito pasando, ¿no? Sí. Que dice que eso se hace normalmente, naturalmente, etc. Ahora bien, la pregunta es, ¿se puede manipular el clima? A ver, no manipular en el sentido que las cosas le resulten como quieren que resulten. Por ahí hay a veces que el monstruo se va de control. Claro, el monstruo Sí, se puede. Uno va al Alto Valle y ve que tiran bombas para frenar tormentas. ¿Y por qué si se tiran bombas para frenar tormentas no se puede generar algunas otras cosas o frenar una lluvia? Se puede. De hecho, estuve investigando y China está haciendo eso para generar lluvia. Ahora, y si China lo hace para generar lluvia, esa lluvia que genera en China, ¿el resto de las variables permanecen constantes o puede ser que la lluvia que se genera en China le saca lluvia a otro? Es la seca que se produce en Argentina? Quisiera saberlo. Tercero, ¿hay locos en el mundo? Estos que están dentro de lo que llamamos genéricamente globalismo, que tienen ideas estrafalarias sobre reducción de población, que se llaman a sí mismos filántropos, pero en realidad no son filántropos. Filo, ántropo, amor al hombre, sino que odian a la humanidad y que están dispuestos a hacer cualquier tipo de disparate. Y sí, lo hay, o los locos existieron siempre en otras épocas. Los Nerones y qué sé yo son de otra época, y en esta época no hay tarados, con mucho poder o con mucho dinero. Bueno, de hecho, en Colombia, ¿no tiene Bill Gates una granja para criar mosquitos? ¿No? Que dice que no sé cuántos millones de mosquitos. ¿Y por qué ahora hay una invasión de mosquitos acá? Digo, ¿tendrá algo que ver? No sé. El asunto es que no sé. Pero se puede. ¿Hay locos? Hay locos. El Estado Nacional, o eso que se llama la ciencia, ofrece esas usinas que representarían a la ciencia, digamos, la ciencia oficial, que es una contradicción en los términos, pero digamos, el Estado Nacional, o lo que vendría de los papers, ofrecen la confianza para que uno dice, si ellos me dicen que no, es no. Y la verdad que no, lo hemos visto en la pandemia o en la pandemia, que ya antes, lo decía la ciencia, y la ciencia, un grupo de gente que se ponía de acuerdo y que más o menos entre ellos saben que ellos saben y el resto le creemos y aceptamos. Claro. Hoy en día sabemos que detrás de eso publica el paper el que tiene el laboratorio que lo financia, si vas a cierto congreso, si tenés cierta idea te invitan y si no, no te invitan. Entonces, estamos en una etapa donde está puesto en duda hasta la cuestión epistemológica de quiénes son los representantes de eso que se llama ciencia. La ciencia existe. Ahora el gobierno se supone que debería saber, ¿no? Están pasando el espacio aéreo aviones que supuestamente no tenemos aviones militares, no tenemos la Fuerza Aérea, no tenemos la Marina, no tiene aviones, los aviones de línea son muy caros, nadie va a estar regalando para que se pase un gas por el aire, ¿no?
Pero eso es lo que se ¿Qué perdió. hay? ¿Una complicidad entonces entre el gobierno nacional, no lo sé. la Fuerza Aérea, todos están complotados con este tema como para que exista realmente una manipulación, llamemos en este aspecto, climática? El poder lo tiene puede para ser, hacerlo, ¿no? Yo creo que Quien sí. domina el clima no domina la política, Sí, domina el mundo, ¿no? yo creo que Pero tienen el poder y creo que los estados y el Estado Nacional Argentino, más allá que le falten aviones, todavía tiene la capacidad para definir estas cuestiones o saberlo. El asunto es que se ha perdido la confianza que le teníamos porque hoy en día sabemos que el Estado Nacional está atravesado, todos los estados nacionales de todos los países del mundo y todos los organismos y la gente que trabaja en los ministerios, porque incluso tampoco los presidentes tienen todo el poder, están atravesados por cuestiones ideológicas, políticas y económicas. Probablemente siempre lo tuvieron, pero creo que antes estábamos más cerca de la filosofía. Y la filosofía era amor a la verdad. Lo que definió que un grupo de personas se llamen filósofos y que otro grupo de personas no se les dé el título de filósofo, sino que se los llame sofistas, es que los sofistas cobraban y los filósofos no cobraban. ¿Y por qué enseñaban? ¿Y por qué opinaban? ¿Y por qué aprendían? Filosofía, amor a la sabiduría, amor a la verdad. Entonces, en la medida que la ciencia se fue desprendiendo de esa filosofía, de ese gusto del saber por el saber, y empezó a estar muy dependiente, como la cultura, como Lali Espósito, muy dependiente de la platita de los estados, entonces estamos en esa etapa donde tienen el poder saberlo, sí, pero no sé si lo que me dicen es la verdad. Sobre el tema, bueno, hemos hablado que Santa Fe se endeudó en 65 millones de dólares, ¿no es cierto? Que el gobierno no quiso acceder a la provincia y salieron a buscarlo al mercado. Sí. ¿Qué implica este endeudamiento de 65 millones? Bueno, nuevamente, nos expedimos con la Red Nacional de Productores Autoconvocados, después te voy a dejar la imagen, con un comunicado, cuando todavía no estaba aprobado, cuando estaba aprobado en diputados, pero que nos enteramos entre gallos y medianoche, en épocas del gobierno de Perotti, pero faltaba senadores para aprobar este endeudamiento, darle permiso al gobernador para que se endeude. Faltaban senadores. Y ahí sacamos un comunicado oponiéndonos al endeudamiento. Ya estaba el gobernador actual y los autoconvocados del norte de Santa Fe se opusieron. Diciendo básicamente, leo el comunicado rápidamente, en medio de una catástrofe económica, social, financiera sin precedentes, con el país parado, el Estado Nacional endeudado, un déficit crónico y una hiperinflación en ciernes, el gobierno de la provincia de Santa Fe, con un apuro que llama atención, no tiene mejor idea que endeudarse en 65 millones de euros con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Vaya a saber quiénes son. Son todos estos organismos y sellos de goma en el cual subrogamos nuestra soberanía, para un problema, el polémico cambio climático, del que somos actores insignificantes. Ahí no nos pusimos a hablar sobre si creemos o no el cambio climático, pero sí dijimos que es un problema insignificante. De hecho, ahí lo muestra la imagen, lo está mostrando. Lo que se ve el globo grandote es China. Eso es lo que China impacta en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, sería el aporte de China al cambio climático en el supuesto de que la emisión de gases de efecto invernadero fueran causantes del cambio climático. Bueno, eso es China. Lo que le sigue es Estados Unidos. Lo que le sigue es el tercer globo más chico, es la India. Después Rusia, Japón, Irán, Alemania. Después viene Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Canadá, Brasil, Sudáfrica, México, Australia. Y nosotros no existimos. Nosotros no existimos. Somos un jugador insignificante en términos de emisión de gases de efecto invernadero, suponiendo que los gases de efecto invernadero impacten en cambio climático. Entonces, dice el comunicado, sin entrar en discusiones bizantinas sobre el cambio climático, la Agenda 2030, los negocios y negociados que se esconden detrás de muchas banderas ambientalistas, las ONG, asesoras y certificadoras, otro curro, que medran con esos fondos y el Estado que siempre engordan con estas partidas, la pregunta es sencilla. Es la pregunta. Un país que necesita industrializarse, que es insignificante en la emisión de gases de efecto invernadero y que está fundido, tiene que endeudarse con los causantes de este problema, en el supuesto que exista, que son los países centrales, para hacer lo que los mismos causantes del problema no hacen. O sea, dejar de producir y de industrializarse.
Nosotros tenemos que endeudarnos con los franceses para que nos digan lo que tenemos que hacer. O sea, es una locura. Bueno, conclusión de esto, la votaron por unanimidad y ayer el gobernador Puyaro firmó el convenio de endeudamiento por 65 millones de dólares para cambio climático y diversidad, y le agregaron para dejarnos contentos, pero no nos dejan contentos, que la plata en realidad es para cambio climático, pero se va a usar para cuestiones de productiva. Bueno, pedimos plata para empezar a producir. Claro, porque el destino de esa plata al final de cuentas, ¿dónde va? Porque, ¿qué es? ¿Para estudios, para bancar a quien? A esas mismas ONG que son francesas y qué sé yo, para que nos digan... Así sea para hacer... Bueno, por supuesto, los que certifican... No vienen para... Los que certifican que estás haciendo las cosas bien. Claro. Son esas ONG francesas, o sea, la plata probablemente Vuelve vuelve para ellos. Claro. Vuelve a la agencia esta de desarrollo francesa. Bueno, era mucho del endeudamiento de Menem, ¿no es cierto? Que también era la factibilidad de determinadas privatizaciones o concesiones, que yo llamaba a, ¿cómo se llama? A Halliburton no sé cuánto, y a MPG, y eran todas consultorias cobrando 200 y pico, 300 mil dólares, y se gastaban millones. Que esas digamos, investigaciones, estudios, terminaban no servían para nada, terminaban en un cajón. No, bueno, y eso pasa con la agricultura. Porque era nada más que un curro. Sí. Y además digo una cosa, uno tiene que desarrollar conocimiento endógeno, lo puedes llamar una vez para que te enseñe. Sí, pero no, ¿viste? 65 millones. Pero no estar pidiéndole permanentemente. Uno tiene que generar conocimiento. Además, fíjate vos la agricultura orgánica, por ejemplo, que te dice. Bueno, dicho sea de paso, el país que aplicó sobre agricultura orgánica toda la receta bajada por la Unión Europea, la ONU, la verdad, fue Sri Lanka. Terminaron una hambruna tan grande que cayó el gobierno. Porque cayó la producción a nivel catastrófico. Pero, por ejemplo, para que tu producto, vos decís, bueno, yo voy a producir orgánico. Pero no es orgánico porque vos hagas solamente lo que ellos dicen que tenés que hacer, sino porque conseguís el certificado que ellos te venden, que certifican que estás haciendo lo que ellos dicen que tenés que hacer. Entonces, con ese certificado, tu producto orgánico puede ser vendido en Europa. Te lo compra alguien. Te lo compra, pero tipo las ISO 9000. Claro, la mordida la pegaron y la ISO 9000 sí. Hay organismos certificadores en Argentina, sí, pero si querés exportar los que valen, es ese que tiene sede en Bruselas, en Ginebra o en Nueva York. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ojo, a veces nos queda otra y hay que tener la ISO 9000 para exportar. Y el tipo no pierde tiempo y obtiene porque quiere exportar a ese país. Pero hay que tener cuidado de no meterse el collar solo y tan fácil. Mirá, muy rapidito, la batalla de Pehuajó. ¿A qué se refiere eso? ¿Son impuestos que se ponían, tasas? ¿Qué? Sí, es una movida cuya cabeza, si bien hablamos de Pehuajó porque es un impuesto que quiere poner... ahora se están pasando la pelota entre Zurro, el intendente Ultra K de Pehuajó, y el Consejo Deliberante, pero creemos que el inicio fue Zurro, que eran 2 litros por hectárea por cada hectárea en el cual se fijan fitosanitarios y una serie de restricciones también para sembrar cerca de los pueblos donde hay casa, donde hay escuela, donde hay esto y lo otro, restricciones que terminan dejando miles de hectáreas de Pehuajó sin poder producir. Pero vayamos al impuesto. Ese impuesto son 2 litros, pero claro, no puede haber impuestos sin ley y las intendencias no pueden hacer leyes. El impuesto lo tiene que poner la provincia. Entonces, ¿qué hacemos? No le ponemos nombre de impuesto, le ponemos nombre de tasa. Vamos a encubrirlo. Claro, encubrimos algo que es un impuesto con el nombre de tasa. Tasa es algo que se paga por una contraprestación, más o menos lógica. Alumbrado, barrido y limpieza, vos me alumbrás, me barrés y me limpiás y yo te pago algo lógico, más o menos lo que eso vale. Pero no 2 litros de combustible por cada hectárea donde se pasa fitosanitario. Cada vez que se pasa fitosanitario, eso es un impuesto con el nombre de tasa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo? Kicillof no quiere, ya esto es hipótesis, pero plausible, y voy a explicar después por qué es plausible y creíble esta hipótesis, o verosímil. No quiere salir a poner nuevos impuestos, entonces manda a los intendentes a generar ellos. No te mando plata, pero poner un impuesto con el nombre de tasa. Y esto ha pasado en Pehuajó, ha pasado en Deró, ha pasado en Bolívar, ha pasado en Azul. O sea, en todos lados se ve que está pasando lo mismo. Y tenemos el dato de una reunión de intendentes peronistas, básicamente, o kirchneristas, con Kicillof, donde Kicillof preguntó
¿Quién quiere ser el kilómetro cero? ¿Quién quiere arrancar? Y ahí Zurro arrancó, aunque en realidad ya había arrancado Castelli y Azul. Pero bueno, en esta nueva ya oficialización del modelo de generar una catarata de impuestos municipales con el nombre de tasas, el que hizo punta fue Peguajó. Que ahora el intendente Zurro no les obliga, dice que él no tuvo esa idea, sino que esa idea fue de otros. Sí, de otros. Pero bueno. Siempre echarle la culpa a Bueno, esta es la batalla de Peguajó. ¿Por qué digo la batalla de Peguajó si bien esto está ocurriendo en muchos lados? Porque en Peguajó se está haciendo lo que hay que hacer, es dar la batalla en el territorio. Entonces, un grupo de productores que se juntan, son más de 300 o 400, incluidos se sumaron comerciantes, gente que está relacionada con el sector agropecuario, etcétera, que se juntan y dicen nosotros nos vamos a defender. Entonces están dando la batalla en todos los frentes, mediático, interviniendo en los Face, yendo a contestar, porque a veces al productor no le gusta intervenir en los Face. Entonces los ambientalistas te copan la parada diciendo cualquier disparate, como por ejemplo que la siembra directa degrada el suelo, cuando es exactamente lo contrario, y fácil de saber. Entonces en Peguajó se está dando la batalla con la espada, con la pluma y la palabra, con las tres cosas, en los medios, en las redes. Bueno, a mí me llamaron para dar una charla explicando este tema de la propiedad privada, los límites, etcétera, etcétera. Hay un videito por ahí dando vuelta. Por supuesto, incentivando a las entidades a que tomen cartas en el asunto, yendo a hablar con los políticos, o sea, cubriendo todo el espectro que tiene que cubrir una verdadera batalla. Sigue siendo una batalla entre el productor, el del campo y el burócrata de la ciudad que impone impuestos porque necesita más plata para algo. Y necesita más plata porque yo creo que viene la restricción de la nación que no le manda plata extra a la provincia. La provincia, en este caso Kicillof, que ya aumentó un 300, 400 y 500% el inmobiliario, no quiere poner nuevos impuestos ni someterse al escarnio público en una discusión que tendría que pasar por la legislatura provincial, entonces manda a los intendentes a generar impuestos con el nombre de tasas. Pero son impuestos y los municipios no pueden establecer impuestos. Es inconstitucional. Gabriel, me hubiera encantado seguir, pero si me lo decís solamente en pocas palabras, ¿no es cierto? Esta reacción de agricultores que hay en Europa, ¿no? ¿Y contra qué medidas, ¿no? Porque estamos viéndolo en Alemania, en España, en Francia, ¿no es cierto?, en Italia, ¿no es cierto?, esta reacción bastante importante. ¿Se da por qué? Bueno. ¿Es un tema de retenciones, de impuestos, de...? No, a ver. Es muy rápido. Una y la otra. Son las restricciones que vienen a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, de la Agenda 2030. Entonces decían, vos no podés producir vaca, vos para plantar una planta de aceituna tenés que pedir permiso, vos para despojar la naranja tenés que no sé qué, y bueno, toda una serie de restricciones que prácticamente les vuelve imposible producir. Pero también es verdad la otra cosa, que ellos han entrado voluntariamente con la zanahoria al sistema, sometiéndose a la Unión Europea antes, que les daba subsidio a cambio de que pidan permiso para todos. Hoy se han dado cuenta que los subsidios les salieron caros. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer nosotros entrando en el juego del bono verde y todo eso? Esa es la zanahoria, pero es la zanahoria para que entres al corral. Una vez que le tiramos ahí al chancho y entró al corral, después lo carneás. Bueno, ya firmaron, o sea que habría que salir de la firma. Habría que salir o generar por lo menos empezar a poner restricciones, frenos. Poner alguna movida, ¿no?, contra el gobierno para estas cosas. Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Juan Manuel, por poder expresar estas ideas. No, y vamos a charlar en un futuro cercano un poquito más sobre el campo. Gracias. Muy bien, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Interesantísimo, por supuesto, en todo. Habrá gente que comparte y otros que no. Depende de la tendencia. Entendemos que, bueno, bien hablaban, ¿no?, de la Agenda 2030, que bien viene a todo galope. El gobierno está aceptando todas estas medidas, digamos indirectamente, aunque fue a Davos y dijo, yo no le creo nada, porque fue a hablar con los mismos tipos que te están dando la cuerda para que te cuelgues. Pero de todas maneras son los héroes para el presidente. Más allá de todo, son los que dictan las reglas a nivel global. Y todos los gobiernos endeudados, al menos, con las grandes corporaciones que estuvieron todas sentadas allí, sin duda van a marcar el paso de qué es lo que el gobierno argentino tiene que hacer, y eso irá a través de las leyes y pactos y todas estas cuestiones que sabemos que se van haciendo. Pero bueno, entendemos que el campo es uno de los centros fundamentales de producción en la Argentina. Argentina es un país agrícola ganadero. Vivimos de eso, esa es la mayor importancia que tuvimos, o por lo menos la sigue teniendo hoy en día, aunque seamos insignificantes a nivel global.
Pero es importante el amor a la tierra, el amor al campo, ¿no? Y me retrotrae al siglo XIX, con la época de Juan Manuel de Rosas, cuando a Rosas lo obligan a ir a trabajar, como hacían todos los aristócratas de aquella época, que tenían que trabajar en tiendas de, ¿no es cierto?, de servicios generales, ¿no? De productos generales, que se vendían, esos almacenes. Pero Rosas se resistía porque no le interesaba vivir en una especie de burocracia comercial de esa naturaleza, sino su espíritu era del campo. Y entendemos que ese espíritu rosista, que aunque muchos lo nieguen en la época hoy, después de lo unitario que hemos pasado durante tantas décadas, y que se ha lavado la cabeza de esa tradición campestre a una tradición, ¿no es cierto?, un poco unitariaza, pero que en el fondo genera en el hombre del campo ese amor al campo que quiere volver al campo. Y para volver al campo, y siendo una de las industrias fundamentales, porque tenemos, ¿no es cierto?, casi 8 o 9 provincias que son productoras realmente de todo este tipo de temas agrícola-ganadero, que evidentemente no se le puede poner el pie encima para que no produzcan cuando nosotros tenemos que ser líderes en el mundo de producción agropecuaria, en todo aspecto, y ganadera. Este año, por lo menos el año pasado, el gobierno declaraba que fue la superproducción o superexportación de carne. Sin embargo, en los índices de carne ni figuramos, los índices mundiales, ¿no? Entonces, habría que repensar cómo Argentina puede salir de este acolladero tan tremendo de deuda, de pobreza y todo, cuando en realidad hay sectores que son los que pueden dar mucho oxígeno, y no necesariamente esquilmándolos con impuestos, como nos explicó tan claramente Gabriel Bernica. Espero que Argentina resurja, esperamos, ¿no es cierto? No sé si podemos esperar de este gobierno algo. Por supuesto entendemos que hay fe, todos tenemos fe, pero bueno, hay que seguir luchando para que la Argentina renazca de estas ruinas. Los esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.